Dice la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Muy bien. Esta es la última iglesia que hoy vamos a estudiar. Y yo sé que de cada iglesia hemos aprendido muchas cosas importantes, ¿verdad? Y especial también que podamos nosotros poner en práctica, poner en obra esas cosas que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Y nosotros hemos visto que algunas iglesias el Señor ha sido bien duro, ¿verdad? Ha sido duro el Señor con algunas iglesias. Y hay otra iglesia que el Señor no ha tenido, realmente solamente ha tenido palabra de ánimo, palabra de reconocimiento también. Y nosotros tenemos que mirar eso realmente y sacar cuál es lo mejor y por qué el Señor le reconoce a algunas iglesias y a otros no. Y hoy nos toca una iglesia que el Señor realmente no lo ha reconocido. Y es una palabra dura que el Señor trae a la última iglesia de la Odisea. Ahora, esta ciudad, la Odisea, fue fundada por Antíoco II y le ha puesto por nombre la Odisea, dando honor a su mujer. Y la Odisea significa derecho de la muchedumbre. Y eso es importante porque como en aquellos tiempos la gente tenía derecho, pero no las cosas de Dios. Es igual lo que nosotros vivimos en este tiempo. Todos tienen derecho. Hasta los animales tienen derecho, pero menos las cosas de Dios. Menos Dios. La gente habla mal de Dios, no hay respeto por las cosas de Dios. Y eso significa esto. Ahora, esta ciudad era una ciudad muy próspera. Una ciudad que realmente era una ciudad bancaria. Es como realmente una ciudad donde la bendición, o por decirlo de una manera, donde el dinero abundaba. Ahí se dedicaba la gente al textil, tenía los mejores vestimentas, también se dedicaba a la medicina. Y es ahí donde se hizo famoso un medicamento o una pomada que yo vendía que le llamaban colirio, y que eso servía para los ojos. Cuando la gente no veía bien, pues venía allí y lo compraba, y era muy famoso eso. Por eso el Señor aquí le habla de colirios, y lo vamos a ver eso. Y es importante cómo el Señor realmente habla a esta iglesia. Ahora, esta ciudad, como era una ciudad tan próspera, ellos realmente se sentían autosuficientes ellos. Ellos se creían lo máximo, porque ellos realmente tenían los recursos. Y es ahí donde fue establecida esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Ahí en esa ciudad estaba esta iglesia. Se supone, se cree que esta iglesia fue fundada por Epafras, uno de los discípulos de Pablo, el apóstol Pablo. Y es interesante porque esta iglesia realmente, el apóstol Pablo oró mucho por esta iglesia. Usted puede mirar en Colosenses capítulo 2, el verso 1, podemos saber algunas cosas del apóstol Pablo, que cuando él empieza a orar
Y le dice, mire lo que dice de esta manera el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, verso 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro. Y qué importante aquí nosotros poder ver esto, porque el apóstol Pablo dice: tengo grande lucha por vosotros, la gente que está en la Odisea. Porque nosotros tenemos que entender que esta iglesia de la Odisea era una iglesia realmente que, como ellos prosperaba tanto, tenían la riqueza en abundancia, ellos se creían realmente que ellos eran autosuficientes. Y esa cultura ellos metieron dentro de la iglesia. Esa cultura se metió dentro de la iglesia misma. Y nosotros tenemos que cuidar de eso. Nosotros tenemos que cuidar, hermano, de que la cultura de la ciudad donde vivimos, que no se meta dentro de la iglesia. ¿Qué es la cultura? La cultura es un estilo de vida. La cultura, hermano, es un estilo de vida que uno tiene en un lugar. Y cada ciudad tiene su cultura. Nosotros lo hemos visto en las otras iglesias, ¿verdad? De hecho, ha habido gente que en una ciudad, cuando adoraba a un Dios, eso también se metió dentro de la iglesia. No solamente cultura, pero nosotros tenemos que cuidar eso, porque en España, en Europa, hay una cultura. Hay culturas. Y cuando yo leí este verso, este pasaje de Apocalipsis, yo creo que este mensaje el Señor realmente cala muy bien con Europa. Cala muy bien con España. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en una ciudad, en una nación donde ellos tienen los recursos. Y ellos piensan, hermano, que ya no le necesita a Dios. Ellos dicen, no le necesito a Dios. Dios son para la gente pobre. Y esta iglesia estaba así. Ellos creyeron, hermano, metieron la cultura de la ciudad, porque ellos no necesitaban de Dios, porque ellos tenían los recursos. Por eso que esta iglesia es una iglesia donde Pablo ora por ellos, y aquí en Apocalipsis el Señor le reprende fuertemente y le dice que esta iglesia era una iglesia tibia. ¿Por qué razón esta iglesia era una iglesia tibia? Porque ellos, su confianza estaba en la riqueza y no en Dios. Y cuando tú pierdes tu enfoque, discípulos que están aquí, cuando tú pierdes tu visión, tu enfoque, hermano, de las cosas espirituales, tú vas a empezar a vivir una vida de tibieza. Y es lo que le pasó aquí. Pero lo interesante de esto, hermano, es que no solamente la iglesia comenzó a ser una iglesia tibia, sino el mismo pastor se entibió. ¿Por qué le digo esto? Mire la palabra ahí en Colosenses capítulo 4, vaya conmigo en Colosenses 4. Dice aquí, Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que también se lea la iglesia de los laodicenses, y de la Odisea que leáis también vosotros. Decía Arquipo: mira que cumplas tu ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mire lo que dice aquí la palabra, que se dice que el pastor de la iglesia de la Odisea ha sido Arquipo. Y lo interesante de esto es que el mismo pastor se había enfriado en Dios. Y nosotros tenemos que, como líderes, tenemos que cuidar mucho, hermano, nuestra vida. Porque una iglesia fría es porque el pastor se enfrió. Porque si tú quieres, hermano, que una iglesia esté apasionado, los líderes tienen que estar apasionados. Si tú quieres que tu grupo de crecimiento sea una iglesia, sea un grupo apasionado, gente que busque a Dios, los líderes que tienen que ser así primero. Si en tu casa quieres que tus hijos sirvan a Dios, primero tiene que comenzar de los líderes, de la cabeza. Y eso es lo triste, hermano, de esta iglesia, que es una iglesia que se había enfriado, o mejor dicho, que se había realmente
ha sido una iglesia tibia. ¿Por qué razón? Porque se metió, hermano, esa cultura dentro de la iglesia. Y aquí el Señor le habla por eso a esta iglesia. Y el Señor viene y se le presenta al Señor de una manera muy especial, porque el Señor le dice de esta manera, le dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Y esto me gusta cómo el Señor se presenta. El Señor se presenta como el amén. Y el amén, hermano, no es cualquier cosa. El amén significa muchas cosas. Si usted se da cuenta, el amén siempre se lleva al final. Porque el amén significa, hermano, una confirmación, significa una declaración, significa un sello. Por eso que el amén tú nunca puedes usar como una pregunta, amén. Porque el amén, hermano, Jesús se presenta como yo soy el amén. Yo soy el amén, dice el Señor acá. Él se presenta como la última palabra. Él se presenta como el sello final. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano. Que Jesús es el primero y el último. Jesús tiene que ser el sello. Por eso dice, 2 Corintios capítulo 1, si no me equivoco, el verso 20 dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque todo, hermano, termina en Cristo. Este es un sello que el Señor donde se presenta. Y el Señor le dice, el amén, he aquí el amén. Lo segundo, el Señor se presenta y dice, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. ¿Por qué el Señor se presenta como el testigo fiel y verdadero? Porque el Señor se tenía que asegurar que toda la palabra que le iba a decir a esta iglesia era palabra dura. Y para que la iglesia no diga, no, está diciendo mentira. No, el Señor dice, ¿sabe qué? Yo soy el testigo fiel y verdadero. Y le dice, yo no solamente conozco lo de fuera tuyo, yo también conozco lo de dentro de ti. Yo también conozco, y el Señor le dice, yo veo todas las cosas que tú haces. Y lo que voy a hablar, le dice el Señor aquí, no es ninguna murmuración, no es ningún cuento. Yo lo he visto, le dice el Señor. Yo soy el testigo, yo he visto todo. Por eso que, hermano, cuando Cristo fue crucificado, se levantaron, hermano, falsos acusadores en contra del Señor. Amén. Amén. Por eso que nosotros tenemos que entender eso. Y el Señor se presenta y dice, he aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En otras palabras, el Señor se presenta como el creador de todas las cosas. El Señor se presenta y le dice a esta iglesia que se creía que tenía todo, porque tenía recursos, tenía riqueza. Y el Señor le dice, ¿saben qué? Ustedes todo lo que tienen es porque yo le di a ustedes. Es porque todo lo que ustedes yo lo creé, le dice el Señor. Por eso es que Juan 1, usted puede ver de 1 al 3, dice que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice, y en Él fueron hechas todas las cosas. En Él fue creada todas las cosas. En Él, ¿en quién? En Cristo. Y el Señor se presenta a la iglesia de esta manera. Ahora, el Señor, hermano, en esta iglesia no tiene ningún reconocimiento. Ningún reconocimiento el Señor tiene a esta iglesia. Usted lo puede mirar y el Señor no tiene ningún reconocimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no le reconoce a esta iglesia. Lo primero, porque esta iglesia, ellos se creían autosuficientes. Ellos no necesitaban que nadie lo reconociera. Cuando tú te crees, hermano, del todo, tú necesitas, la gente no necesita que nadie le reconozca. Porque ellos se creían al máximo. Ellos se creían, hermano, autosuficientes. No les necesitaba a nadie. Pero me gusta esto, hermano, porque vamos a ver cómo el Señor le habla a esta iglesia, a esta última iglesia de la Odisea. Lo segundo, hermano, ¿por qué no le reconoce al Señor? Porque lo segundo, hermano, Dios
Dios no exalta a los orgullosos. Dios humilla a los orgullosos. Dios dice que Él levanta a los humildes, pero a los orgullosos Dios lo aplaca. Y esta iglesia era una iglesia orgullosa. Por eso el Señor no le reconoce. La tercera cosa, ¿por qué Dios no le reconoce? Cuando tú no le reconoces a Dios, Dios no te puede reconocer a ti. ¿Lo recibieron eso? Amén. Amén. Cuando tú no le reconoces a Dios como tu todo, Dios no te puede reconocer a ti, hermano. Si tú no le exaltas a Dios, no espere que Dios te exalte. Cuando tú, hermano, si tú no le confiesas a Jesús entre la gente, no espere que Dios te promocione. Y es interesante esto, porque el Señor, hermano, trae esto. ¿Por qué? Porque el Señor no lo reconoce a esta iglesia nada. Ahora vamos a ver esto. Lo que a mí, cuando yo leí esto, hermano, mire cómo la reprensión que trae el Señor a esta iglesia. Le reprende de una manera, hermano, le dice: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La primera palabra, hermano, de reprensión, el Señor le dice: ¿sabe qué? Le dice a la iglesia: qué bueno que usted sea frío, le dice, o que fuera caliente. Pero por cuanto ustedes son tibios, le dice el Señor, me caes mal. Me caes mal, le dice el Señor. ¿Por qué el Señor le habló de tibieza, hermano? Porque la iglesia, la ciudad de la Odisea, ellos bebían agua de las termas. De las termas, usted conoce termales, ¿no? Aguas termales. Esa agua se bajaba hacia la Odisea y cuando llegaba a la ciudad, hermano, ya era tibia. Y esa agua ellos bebían. Y entonces ellos sabían lo que significaba tibio. Y el Señor le dice: mire, usted le conoce lo que es beber agua tibia. Es horrible, le dice. Así yo me siento, le dice el Señor. Y yo pregunto esto, hermano. ¿Cuánta gente en la iglesia, hermano, que le cae mal al Señor en esta área? ¿Cuánta gente tibia hay dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente tibia, hermano, hay dentro de la iglesia, en toda la iglesia? No solamente, no porque nuestro, no, en todo lugar. ¿Cómo yo sé, hermano, una iglesia tibia? Cuando yo soy un dominguero. Cuando yo soy un hermano solamente que los domingos y ya es suficiente. Yo, hermano, soy un cristiano tibio cuando yo perdí ya el temor a Dios. Cuando todo lo que yo hago, si peco, ya me da igual. Un cristiano tibio, hermano, es aquel que, hermano, le importa todo igual. No le interesa. Son aquellos hermanos que tú dices: va a haber retiro, hermano, y él te dice: me da igual. Gente, hermano, cristiano tibio son aquellas personas que tú dices: va a haber un tiempo de oración en la iglesia, y ya te dice: bueno, ya le da igual todo. ¿Por qué? Porque son tibios. Los tibios, hermanos, no sienten nada. Los tibios, en otras palabras, son gente religiosa. Son gente religiosa. Yo vengo los domingos, yo vengo a la iglesia y ya está. Yo no sirvo, que sirvan otros. Yo ya serví mucho en la iglesia, que sirvan otros ya. ¿Por qué? Porque estamos tibios espiritual. Por eso que en la iglesia, hermanos, tenemos que nosotros cuidar nuestra vida, que no seamos tibios. Porque el Señor le dice aquí, mira, le dice: ojalá, hermano, ojalá, le dice, que fueres tibio, no, que fueres frío, le dice. Que el Señor te diga: mejor que sea mundano otra vez. Mejor, hermano, que esté en el mundo, le dice, o estés metido de verdad en Dios. El Señor le dice: ¿sabe qué? Cuando tú estás frío, hermano, un toque de Dios te puede levantar y te puede volver a calentar en el espíritu. Pero cuando tú estás tibio, tú estás en la iglesia,
Tú tienes cobertura de los pastores. Tú tienes, hermano, la gente ora por ti. Y tú le ves a la gente, hola, ¿cómo está? Y todo está muy bien. Pero, hermano, esa persona tú no lo puedes, hermano, empujar más. Porque cuando tú le dices, hermano, vamos hacia adelante, no le interesa leer la palabra, no se compromete en la iglesia. Ellos, cuando hay ayuno, a ellos no les interesa el ayuno. ¿Por qué? Porque solamente le interesa venir en la iglesia. ¿Y qué pasa con la iglesia? Es como aquel hombre, hermano, que dice Hechos capítulo 3, que el hombre dice, cojo, que estaba en la puerta del templo. Y Pedro y Juan dice que vino a ese hombre y el hombre estaba sentado en la puerta. Ese hombre sabía, hermano, lo que pasaba dentro de la iglesia y sabía lo que pasaba fuera del templo. Pero él no estaba dentro ni fuera, estaba en la puerta. Hay gente, hermano, que no se mete ni que sale. Y el Señor aquí le reprende de esa manera a la iglesia por la tibieza que tenía. Por eso uno tiene que cuidar, hermano, su vida espiritual. Tenemos que cuidar, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tibiar nuestra vida espiritual, es donde empezamos que todo nos da igual. Hay una marcha por Jesús, por manifestación, porque por esta causa. No, que se manifieste otro, nosotros nada. Porque ya no nos interesa. Porque estamos tibios. Por eso es que Pablo, hermano, lo reprendía tan fuerte. Pablo, hermano, mire, lo animaba a la gente que estemos fervorosos. Romanos capítulo 12, verso 11. Vamos a leer ahí lo que dice Pablo. Romanos 12, 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, dice Pablo, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente en el espíritu, dice Pablo. Ferviente, hermano. Métete, hermano, como dice Ezequiel, dice, métete, hermano, no solamente en los tobillos, no solamente en las rodillas. ¿Se acuerdan del retiro? Cuando bailamos, ¿verdad? Yo quiero en las rodillas. Dice, hermano, él dice, quiero meterme todo en la profundidad. Por eso es que cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, Pedro. Porque, hermano, en la orilla no hay nada para nosotros. Hermano, la decisión que Dios nos deja a nosotros, Él te dice, métete con todo o quédate fuera. Pero tibio no puede ser, porque aquí el Señor le dice, porque tibio no funciona, hermano. No funciona. Por eso es que Pablo, cuando habla a Timoteo y le dice, en 2 de Timoteo 1:6, le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego que está en ti. Apasionate, Timoteo. Y el Señor nos dice a nosotros, hermanos, tenemos que apasionarnos por el Señor. Y mira lo que dice aquí. Pero dice, por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué palabra madura del Señor. Qué palabra, hermano, madura del Señor. Dice, mire, ¿sabe qué? Yo te vomitaré. Me caes mal así. Me caes mal en esta situación, le dice el Señor. Y mira lo que dice el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo la iglesia decía, hermano, esto el Señor a la iglesia. El Señor, mire, la iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy completo. Por eso le decía que esta nación me huele, hermano, a esta iglesia. Que se cree que cuando uno tiene dinero ya lo tiene todo. No, porque yo tengo, hermano, la riqueza, yo tengo esto. Y ya tengo y ya no dependo del Señor. Tenemos que cuidarnos de eso, hermano. ¿Cuántas personas han venido de su país pidiendo misericordia del Señor? Y lo que están viendo a través de las redes sociales también les digo. Pidiendo misericordia, que lo ayude el Señor. Pero cuando llega aquí y tiene un trabajito, y cuando tiene su eurito, se olvidaron, hermano, de Dios. No, ya no dependo de Dios. Yo ya tengo mi recurso, tengo mi dinero y ya no le necesito a Dios. Qué triste, hermano. Y mire la palabra del Señor. ¿Qué le dice el Señor? ¿Sabe qué? Tú eres un desventurado miserable.
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué miserables somos que cuando solamente, qué pobres somos cuando solo tenemos, hermano, dinero. Qué pobre cuando la gente piensa que porque tiene dinero ya lo tiene todo. Y el Señor dice, ustedes son miserables. ¿Por qué? Y me lleva, hermano, a eso. Yo me acuerdo que en Salmo 127, David habla y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Hermano, léeme ese verso si tiene. En Salmo 127, 5. Salmo 127, 5. Qué triste es cuando nosotros pensamos a veces. Qué triste cuando nosotros pensamos, hermano, a veces que el dinero es todo. ¿Cuánta gente, hermano, en esta nación piensa? Que piensa, hermano, porque tiene dinero, pero no tiene ni hijos. En su mesa se siente solo a comer. ¿Qué dice el verso eso, mi hermano? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre, dice, que llena su aljaba ¿de qué? De los hijos. De ellos. De los hijos, hermanos, que está alrededor y comiendo con su familia. Y el Señor le dice, bienaventurado eres tú. Pero qué triste cuando nosotros tenemos dinero. Pero sin embargo, hermano, la gente, usted ve aquí como, ¿verdad? Tienen dinero, pero come solito en su casa. Sus hijos, hermano, vienen para pedirle dinero nada más. Y aquí el Señor le dice, tú eres un desventurado miserable. Y le dice, pobre, ciego y desnudo. Mira, esta iglesia, hermano, no solamente era miserable, sino que perdió la visión. Perdió la visión. Estaba ciego espiritualmente. Estaba ciego, hermano, ya no veía nada. Por eso es que en Ageo, el Señor, cuando viene a la iglesia, hermano, al pueblo le dice que despertó el espíritu. Despertó, ¿por qué? Porque el dormir, hermano, es dormir tu espíritu. Ya no tiene visión en la vida. Y aquí la iglesia, hermano, le dice, tú eres ciego y desnudo. Y le dice el Señor, por tanto te aconsejo que compre de mí oro refinado por fuego, dice, en fuego, para que sea rico. Y vestidura blanca para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, ¿se acuerda? Para que veas. Aquí el Señor le dice, ¿sabe qué te aconsejo? Que compre de mí oro y vestidura. ¿Por qué el Señor le habla a eso, hermano? El Señor le habla espiritualmente. Porque ellos conocían, hermano, el oro. Ellos tenían riqueza. Ellos tenían, hermano, vestidura. Porque ellos hacían eso. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Le digo algo. Vengan a comprar de mí eso. El Señor está diciendo, ¿sabe que usted lo que necesita? Hermano, usted tiene, le dice, usted tiene riqueza, tiene oro, tiene vestimenta, se viste bien, pero le dice, ¿sabe qué es lo que le falta? Lo que le falta es lo de adentro. Usted es tan miserable espiritualmente, le dice. Y le dice, vengan, compre de mí. Y le dice, empiecen a buscarme a mí y empiecen a avanzar, crezcan espiritualmente, le está diciendo. Dice, compre de mi vestidura, empiecen a edificarte con santidad. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Y mira lo que le dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sobre todo, hermano, esta iglesia que el Señor le estaba dando duro. El Señor le dice, hermano, ¿sabe qué? Yo al final les amo a ustedes. Imagínense. Esta iglesia no, hermano, no dependía de Jesús. No dependía del Señor. Sin embargo, el Señor le dice, ¿sabe qué? Yo los amo a ustedes. Pero el Señor le dice, ¿sabe qué? Le dice, yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Hermano, no es fácil corregir a la gente. La Biblia dice, Hebreos capítulo 12, el verso 6, dice, que dice que el Padre al Hijo, al que ama, lo disciplina. Y dice, la disciplina al principio produce tristeza en nosotros. Pero dice al final, produce un gozo en nuestra vida.
Hermano, no da gusto, hermano, corregir a la gente, ni mucho menos no le gusta a aquellos que están siendo corregidos, ¿verdad? No da gusto, hermano, corregir a la gente. Pero, hermano, cuando uno corrige es porque uno ama. Por eso, hermano, que nosotros a nuestros hijos, cuando tú le permites todo a tus hijos que haga lo que quiera, no es porque le amas. Porque el que ama a su hijo, hermano, lo disciplina, lo corrige. Lo corrige. ¿Usted conoce hijo que hace todo lo que quiere? La Biblia dice, hermano, que esos hijos avergüenzan a los padres. ¿Por qué, hermano? Cuando tú no corriges, Proverbio dice que tenemos que corregir al niño cuando se pueda. Tenemos que corregir. En la iglesia, hermano, hay que corregir también a la gente. Y el Señor le dice acá, ¿sabe qué? Yo reprendo y castigo a todo lo que yo amo. Porque, hermano, cuando Dios nos ama, Dios nos corrige. ¿Sabe qué le digo algo? Dios no levanta hijos malcriados. Hermano, Dios no tiene hijo mimado. Dios cuando nos ama, nos corrige. Cuando caminamos mal, el Señor nos corrige. Por eso, hermano, cuando pasamos tiempos difíciles, demos gracias al Señor. Porque el Señor hace porque nos ama. Porque el Señor, hermano, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Hay gente que piensa que cuando viene la tribulación, la prueba, hermano, dice que Dios se ha olvidado de mí. No, es porque Dios permite, porque te ama eso. Y tenemos que nosotros como iglesia entender eso. Y aquí el Señor le dice, sé pues celoso. El Señor le dice, sé celoso por las cosas de Dios. Sé celoso por mí, dice el Señor. Y dice, arrepiéntete. ¿Sabe qué, hermano? ¿Se acuerda la iglesia de Éfeso cuando el Señor le dice, arrepiéntete y vuelve a tu primera obra? Vuelve nuevamente, le dice, arrepiéntete y vuelve a tu primera obra. Hermano, nunca es tarde para arrepentirse. Y le vuelvo a decir, esta palabra el Señor está hablando a una iglesia. A una iglesia. El Señor está diciendo, arrepiéntanse. Pero ahora cuando nosotros venimos a la iglesia todos somos santos, ¿verdad? ¿Yo por qué me tengo que arrepentir? La Biblia dice, hermano, acá tenemos que arrepentirnos. Y mire lo que dice, aquí el Señor da una palabra, la palabra más triste que está en la Biblia es esta. ¿Quiere escucharla? Amén. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. ¿Cuánto hemos predicado esto para la gente de fuera, verdad? Para la gente que no ha conocido a Jesús. Hermano, mire, la Biblia dice que el Señor está a la puerta y está llamando tu corazón. Qué equivocado estábamos, ¿verdad? Aquí el Señor no le está hablando a gente del mundo. Hermano, aquí lo que le dejó fuera a Cristo fue la iglesia. Es la misma iglesia que le dejó fuera. ¿Por qué razón? Porque era autosuficiente. Porque a ellos no le faltó nada. Decía, yo estoy rico, no necesito de nada. Y por eso le dejan fuera a Cristo. Imagínense, hermano, Cristo golpeando la puerta a la gente. Diciéndole, hermano, yo estoy golpeando la puerta. Y la gente dice, no, Jesús, no te necesitamos ahora. Qué triste esta palabra cuando la iglesia, en vez de que Cristo sea el centro de la iglesia, hermano, le dejaron fuera a Cristo. Y el Señor le dice, yo estoy en la puerta y llamo. Yo creo que, hermano, hay mucha gente cristiana que le han dejado fuera a Cristo. Que han dejado, hermano, mucha iglesia fuera a Cristo. Ahora digo yo, ¿el Señor está en contra de que tú tengas riqueza? No. ¿El Señor está en contra de que tú tengas un buen carro? No. ¿El Señor está en contra de que tú tengas una buena casa? No, hermano. Pero sí en esto, cuando tú solo dependes de tu riqueza. Y cuando tú dices, no necesito de Dios, porque yo tengo todo. Ese es un problema. Qué lindo es cuando un pastor, hermano, cuando un pastor ya predica tanto, un grupo de líderes, cuando predica ya tanto en los grupos, ya, no, ni siquiera ya me preparo.
Sí, total, yo ya sé qué predicar y yo ya sé hacerlo. Hermano, esa es la parte más triste de un líder. Pero cuando tú le dices, Señor, ya he hecho millones de veces esto, pero Señor, yo no puedo hacerlo sin ti. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito, Señor, que tú hables a través de mi vida. Es ahí, hermano, cuando sucede la cosa. Pero no como esta iglesia que pensar que no le necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un buen trabajo. ¿Para qué ir a la iglesia? No, ¿para qué buscar a Dios? Sí tengo todo. Tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi eurito ahorradito, tengo mi esposo, mi esposa, mis hijos. No necesito nada. Pero es el Señor dice, me dejaste fuera. Me dejaste fuera. Y voy terminando aquí. Y el Señor le da la recompensa. Personalmente el Señor le habla y le dice, al que venciere. Al que venciere. No le dice a la iglesia. Le dice personalmente al que venciere. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe qué, hermano? Cuando la gente te dice, no, es la voluntad de Dios. Si esto sucede es la voluntad de Dios. Yo voy a esperar que sea la voluntad de Dios. No. Son gente, hermanos, que nosotros tenemos que estar en la voluntad de Dios, sí, pero no podemos ser, hermanos, gente que no pelee. Aquí dice el que venciere, porque, hermanos, nuestra vida es una lucha constante todos los días. Y el Señor dice, el que venciere se va a centrar conmigo en mi trono. El Señor, en otra palabra, dice, aquellos que abren su puerta, aquellos que han abierto la puerta y cenaron conmigo, yo también le voy a invitar en mi trono. Ellos también se sentarán conmigo y van a cenar también conmigo. Hermanos, tenemos que nosotros, mire, el Señor en ninguna parte en la Biblia, hermano, dice, siéntate y yo te daré todo lo que tú necesitas. No. El Señor no levanta hijos así. El Señor, hermano, levanta gente esforzada. Por eso el Señor en cada palabra dice, hermano, esforzado, esfuércese y sea valiente. Porque el Señor quiere, hermano, que nosotros seamos gente vencedores. Él quiere que tú seas vencedor. ¿Por qué? El Señor le dice, el que venciere. Porque, hermano, en aquello tiempo, la gente que participaba en cualquier deporte, en un atleta, lo que sea, el que vencía, hermano, se sentaba en el palco. Era reconocido por la gente porque ha vencido, ha bajado, ha llegado primero. Y es lo que el Señor le dice, el que vence se sentará conmigo en mi trono, así como yo lo he vencido. Lo que en otras palabras el Señor está diciendo a la iglesia, si yo lo pude vencer, ustedes también van a vencer. Amén. Si, hermanos, si el Señor ha hecho algo por nosotros, si el Señor ha llegado, nosotros también tenemos que llegar. Amén. Si hombres de Dios, hermanos, llegaron hasta el final, nosotros también tenemos que llegar al final. Sí, Señor. No debemos, la Biblia dice, el que toma del arado ya no mira para atrás, sino mira hacia adelante hasta llegar a la meta. Por eso Pablo decía, hermano, él no es el que compite, sino el que llega primero es el que es coronado. Hermano, haga todo lo posible para que tú seas un vencedor. Y el Señor le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. ¿Se imagina usted ese momento? Que el Señor le diga, aquí está el vencedor. Aquí está el vencedor. Qué dura palabra, hermano, del Señor a esta iglesia. Pero también el Señor le dice, ¿sí sabe qué? Si ustedes salen de esto, si ustedes vencen esta situación, yo les prometo también, le dice el Señor. Yo como el amén, le dice el Señor. Yo pongo el sello por ustedes, que ustedes también estarán conmigo en mi trono. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Termino aquí.
Apocalipsis 22:20 dice: y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Esa es la última palabra. ¿Cómo comienza, hermano, la Biblia? Comenzando en el principio, Dios. Y en el último termina Él con un amén. Y el Señor dice: el que tenga oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.